Perfecto. Estamos con Gustavo Gutiérrez. Gustavo, bueno, antes que nada preguntarte qué esperás de la final Argentina-Brasil el próximo sábado. Hola Gustavo, ¿cómo te va? Siempre es un placer charlar contigo. ¿Qué espero? Que Messi no se resfríe, primero. Que lo tapen bien, ¿viste? Si cambia el viento en Brasil, que alguno lo tape. El Kun que está cerca de él ahí en la pieza, que no lo deje ni siquiera estornudar. Eso espero, como primera medida. Porque ya funcionamiento colectivo el equipo no va a tener. Me parece raro que lo tenga, ¿no? Tiene individualidades y tiene el as de espadas con unas ganas tremendas, como si fuera ese chiquilín, viste, de potrero de Rosario, que quiere empezar su historia, que todavía ni sueña que le llegará al Barcelona, que todavía no sabe que va a jugar con Ronaldinho, con Xavi, con Iniesta. O sea, pienso que Messi es eso hoy, que ha vuelto para atrás el almanaque y tiene esos bríos, esa energía que le contagia a todos, pero a partir de él, Argentina puede ser lo que quiere ser, es decir, dar una vuelta olímpica que sería para él el premio al tesón, al esfuerzo, pero básicamente al talento. Para vos, ¿él ha superado obstáculos? Porque yo, por ejemplo, lo vi la única vez presencialmente en Argentina-Uruguay en la Copa América aquí en Santa Fe en el 2011 y parecía que tenía dolores estomacales, náuseas en aquel partido de Argentina-Uruguay. ¿Para vos fue madurando con el tiempo? ¿Ahora se siente cómodo con la responsabilidad? ¿Cómo lo ves? Sí, definitivamente. Para mí fue sorteando obstáculos, sus propios obstáculos físicos, y después fue sorteando también esta Argentina que nunca le dio opciones de pase. Esta tampoco se la da, no se la da tanto como uno quiere que se la dé. Pero me parece que él, en vez de rendirse ante eso, dijo, bueno, si no me la da nadie, me voy a gestar yo mi propio pase. Entonces encuentra a otro de la vieja guardia, como Di María, que me parece a mí tiene que ser titular. ¿Sabes por qué gusta? Porque lo entiende mejor que nadie. Lo entiende mejor que nadie. Y hoy necesita Messi mínimamente eso, que alguien lo entienda en esta recta final, donde él ha puesto al servicio de la causa, al servicio de la selección, todo su talento, todo su esfuerzo, pero por ahí necesita que alguien se ofrezca como opción de pase. Y si nadie se lo ofrece, él sabe que lo va a hacer solo y lo está haciendo solo. Ha jugado una Copa América excepcional. El contraste entre él y Neymar es nítido, es claro. Brasil se parece por momentos a un equipo que incluye a Neymar. Argentina piensa todo a partir de Messi. Qué lástima que, y te introduzco así en el tema, que no podamos contar en esta final con el relato al Turco Weber. Bueno, el turco ha sido para mí y lo será siempre, diría como el tango, ¿viste? No habrá ninguno igual, no habrá ninguno. Las imágenes, las metáforas, el perfume que tenía cada vez que relataba, lo que imaginaba la gente a través de él fue único y nadie podrá ser ni siquiera una vulgar imitación de lo que él fue porque no admite pares. Son esas personas angeladas, viste, que de pronto vos te encontrás a tu lado y tenés la dicha de estar cerquita de él, te contagias un poquito de su gran talento y a partir de allí tenés un recuerdo que vive en cada uno de los que hemos tenido la dicha de estar cerquita, ¿no? Viste, siempre nos decía Brizuela, pibe, cuando vaya a un estadio, cuando se cruce con un periodista, cuando tenga la chance de hacer una nota interesante, haga como el pancito ese que uno moja en la salsita, porque si uno puede hacer de ese pancito, mojándolo en la salsita, el pancito va a tener un mejor sabor. Y me parece que el turco, Víctor, han sido para nosotros esa salsita donde nosotros podíamos escuchar el pancito, ¿viste? Y mínimamente tener un poco de ese aroma que todos esos capos grosos que no salen más, que no existen más, nos brindaron esa posibilidad mágica también, ¿no? Voy por parte. ¿Cómo lo conociste a Waldo Weber? Al turco lo conocí en la primera etapa de LB2 con Víctor Brizuela, cuando
hicieron la dupla con mayúsculas del fútbol de Córdoba. Yo trabajé mucho tiempo en el interior y era bastante difícil acercarse al equipo de Víctor. Bueno, pero me propuse un día hacerlo, empecé a ir a escuchar sucesos deportivos hasta que conseguí a través de Juan Rodríguez Brizuela una prueba para cubrir el fútbol de interior, pero Huevo y Víctor eran como próceres para nosotros, ¿no? Yo estaba en una canchita haciendo el fútbol local con un handy y lo escuchaba al turco, y nosotros ni siquiera salíamos al aire por ahí, teníamos la chance de hacer 2 líneas de comentario para cerrar el domingo, pero ellos siempre eran nuestros referentes de siempre, ¿no? Para uno para mí que con mi viejo escuchábamos el domingo por la tarde la radio como primera incursión a ese mundo fantástico que es ese lenguaje, donde vos no sabés qué pasa en la cancha, pero un tipo te lo cuenta, entonces vos te lo podés imaginar, y no necesariamente tiene que ser tan lineal como el que está relatando te lo cuente, sino que vos también te lo imaginás a veces distinto al que te lo cuenta. Bueno, esa es la magia de la radio que tan bien interpretaban Víctor y Osvaldo, ¿no? Que fueron para mí la dupla con mayúsculas de toda la historia del periodismo deportivo, no solo de Córdoba, sino el país. Me dijiste alguna vez que a Víctor le recordás siempre la frase se ve venir el gol. ¿A Hueve tenés Sí, alguna frase que lo marcaba? y la pelota se hace luna, esa era la frase del turco, ¿no? La pelota se hace luna. Y después lo chispeante que era en el propio relato, porque él podía estar relatando la final del mundo y de pronto el tipo salía con una ocurrencia que tenía que ver con la vida diaria o de un suceso que había pasado esa semana y la metía dentro de la historia del partido. Entonces me parece que él era distinto, era diferente ahí. Y Víctor cuando decía se ve venir el gol venía. ¿Eh? Yo estuve con él no sé cuántas transmisiones y cuando él decía se ve venir el gol se venía. Tenía esa cosa también premonitoria que solamente él la tenía. Ninguno más la podrá tener y la podrá detentar. ¿No? Es una virtud, pero también es un don. Esto de anticipar por dónde venía la jugada y si esa jugada podía llegar a incluir hipotéticamente un gol. ¿No? ¿Alguna vez soñás o con que te toque comentar un partido y que Hueve sea tu relator todavía? Sí, totalmente, totalmente. Y con Víctor ese dueto que me permitió hacer en los últimos años de comentario, porque él un día dijo que yo comentaba lo táctico y él comentaba como la gente, así que hacíamos un mix. Dice, no, no, Gustavito, usted comenta conmigo porque usted comenta lo táctico y yo comento lo que quiere escuchar la gente. Así que hacemos un dúo bárbaro. Bueno, esa generosidad de un tipo como Víctor, que era un prócer y que no tenía ninguna necesidad viste, más allá de lo que él hacía, porque él solo provocaba en la gente que la gente le prestara atención. Y cuando una persona a través de la radio hace que los demás le presten atención, es una persona importante. De aquellos que lo pueden aceptar o de aquellos que no lo pueden aceptar por lo que comenta, pero que todos te presten atención. Bueno, Víctor logró eso, ¿no? Una cosa viste, que no admitía reparo, mucho más allá que a algunos les gustara más o menos lo que le dijera, pero todo lo escuchaban, absolutamente todo, y era capaz de parársele al jefe de policía del operativo y de decirle el operativo de hoy es un desastre, o al mismo Grondón enfrentarlo como lo enfrentó. Entonces, me parece que dieron los dos sobrados testimonios de que a veces uno puede luchar en el fútbol por causas nobles, ¿viste? Porque el fútbol también es una parte de la vida. Y siempre Víctor decía, hay que luchar por causas nobles. Siempre tener fuentes fidedignas para cuando vos decís o emitís una opinión sobre algún hecho del cual tenés pruebas y que es un hecho grave. Bueno, esas pruebas deben ser la posibilidad del periodista de que ese hecho tenga la certidumbre de que no sea solamente un off o un rumor, sino que el periodista tiene que tener los elementos como para que eso se transforme en una noticia. ¿No?
Esto del coronavirus, que ahora hace que la mayoría de relatores lo hagan por televisión en casi el 90%, nos permitió, por lo menos a mí, valorar aún más a lo que hacía Webe. Empiezo con esto. Él se cansó de viajar y eligió relatar por televisión. ¿Cómo fue esto? Él siempre fue un capo de los off-tube. Creo que tiene el máster en Harvard de off-tube. Nadie como él veía lo que nadie puede ver a través de una pantalla de televisión, porque vos imagínate, la pantalla de tele te limita absolutamente. Vos no ves pase de marca, hasta que del mismo entrenamiento vos vas proponiéndote mentalmente ese pase de marca y lo vas viendo en una jugada donde te olvidas de la pelota y la pantalla te muestra ese cambio de marca. Bueno, el turco todo eso lo tenía acá y veía lo que nosotros no podíamos ver. Entonces hoy yo veo relatores televisivos, con mucho respeto lo digo, que te hablan de la obviedad de la imagen que vos ves. Bueno, el turco, además de esa imagen que vos ves al que le prestaba poca atención, él iba sobre los pequeños detalles que nos ayudaban a nosotros también, los comentaristas, para plantearlos. Él, mucho más allá de la imagen, no hacía la redundancia sobre la imagen, porque si no, si vos le decías a la gente, qué atajada la del Dibu Martín, y la gente lo ve, o sea, vos estás forzando una imagen que el que te está viendo lo ve, o sea, estás redundando, ¿no es cierto? Bueno, el turco tenía esa capacidad para relatar los partidos off-tube, que significan a través de la televisión, como si estuviera en la cancha. Esa Claro, es la mejor definición del turco Webe, que en esta pandemia se hubiera hecho un festín. Con esta Copa América se hubiera hecho un festín. O sea, jugando con, qué sé yo, con Neymar, con Messi, se hubiera hecho un festín. Realmente hubiera llenado de imágenes, esas imágenes que solo él tenía y que no necesariamente respondían a lo que el que está viendo televisión ve. Porque te vuelvo a decir, Gusta, para mí la imagen que más impacta es la que vos no ves, no la que ves. En la radio sí son todas imágenes virtuales, pero acá, donde vos estás viendo la imagen y tenés un relator que sobre la imagen te dice lo que estás viendo, pierde el efecto, te tiene que contar otra cosa. Me parece que el turco tenía eso. Siempre cuando él hablaba, siempre decía algo que te hacía pensar. Y eso es la definición de él. Cuando decía algo, siempre te hacía pensar. eh, porque algunos por allí, quizás que no están tan metidos en el fútbol, creen que con esto que no está la gente en la cancha, si se le pone sonido ambiente a un relator, ya se arregla y nada que ver. Creo que se nace de la No, cuna, no, ¿no? no. No tiene nada que ver, porque el sonido ambiente te puede acompañar durante toda la transmisión. Claro. Pero si vos al que te escucha no le producís algo en esa transmisión, y bueno, el sonido ambiente te puede acompañar, porque digamos que también decora artísticamente una transmisión. Por más que no haya gente, si vos pones un mínimo ambiente, eso de alguna manera decora y lo mete al relator artísticamente en una puesta en escena que semeja una realidad virtual también como es la del público. Él tiene una realidad virtual porque está en su casa, también es bueno asociarle esa realidad virtual del público porque lo mete mentalmente al relator en partido, ¿entendés? Eso, eso, Eh, eso. ¿Te imaginas que puedan estar charlando en el cielo, Huevo y Brizuela? Seguro, y seguro que el turco lo sigue haciendo enojar, porque en una transmisión en la cabina los dos por ahí discutían, pero discutían en broma, ¿no? Nunca llegaron a discutir en serio. Pero suponete, era desopilante cuando hacíamos una transmisión grande en la cancha de instituto y el turco iba a relatar porque estábamos todos en la cabina. Por ahí estábamos todos en la cabina en la previa. ¿Viste? Por ahí, después bajábamos a vestuario, los que hacíamos campo de juego, se quedaban el turco y Víctor, pero esa previa que a veces tenía 1 hora y media, 2 horas, era desopilante. Entre ellos dos, el locutor comercial, que era Luis Alberto López, que era una cosa hiper profesional, pero muy gracioso, muy gracioso. Entonces los chistes internos Víctor los llevaba al aire y el turco por ahí se enojaba y cerraba el micrófono, ¿viste? Y le largaba una grosería y Víctor se reía, no paraba de reírse, no podía hablar al aire de la risa que le daba. No, no, los dos fueron esa pareja, viste, de volantes que se entendían casi ni sin mirarse, realmente sin mirarse. Los dos dejaron de lado sus egos personales que todos tenemos en esta profesión, viste, porque es una profesión
donde el ego a veces es el pecado mortal. Bueno, los dos dejaron su ego y sumaron un equipo que estaban tan metidos uno dentro del otro que sin mirarse los dos sabían qué tenían que decir y qué tenían que hacer y cómo decirlo, ¿no? Bueno, yo veo en la página de relatores de Víctor Hugo, que se lo recuerda bastante, allí sí lo hace mucho, a Waldo Weber, no sé cuando ocurrió con Víctor Hugo en 35N. Yo te quiero preguntar a vos, ¿cómo fue el momento de que Osvaldo casi le dio prioridad a Continental en aquel momento y se alejó un poco de ustedes? ¿Cómo lo vivieron? Él me parece que se fue buscando una expectativa llamada Capital Federal y me parece que a partir de esa decisión de él, una decisión para mí profesional, creo yo, con todo derecho, porque digamos que él iba cumpliendo etapas también en su vida periodística que siempre tenía que ver con su vida particular, porque nunca aceptó de Víctor Hugo esa posibilidad para vivir en Buenos Aires. Él era de Río Cuarto y su lugar en el mundo siempre estuvo en Río Cuarto, y cuando hacíamos esos partidos de Copa Sudamericana, me acuerdo, nos volvíamos en auto desde la cancha de Boca y llegamos a las 5 de la mañana, manejábamos un rato cada uno y él quería volver a Río Cuarto. O sea, su lugar en el mundo siempre fue Río Cuarto y me parece que eso también representa la identidad. Él hacía un trabajo profesional, se divertía, creo yo que era un chico grande porque lo asumía como si hiciera el sueño del pibe, ¿viste? Eso me quedó a mí muy grabado, porque él jugaba con el relato deportivo, jugaba en serio, ¿no? Pero digo, jugaba en el sentido de que nunca sintió que eso no fuese otra cosa que su pasión, la pasión de su vida. Y me parece que aceptó Continental en un nuevo desafío. Y creo que ese desafío lo llevó a Capital Federal y ahí ganó por nocaut. Mirá que en esa época ganar por nocaut siendo un relator del interior y se metió en la gente y relató la campaña de Huracán y relató la campaña de San Lorenzo y bueno, relataba sábado o domingo, hacía un gran esfuerzo, pero en el fondo fue una apuesta que mereció el reconocimiento de Víctor Hugo, que para mí es un tenor de la radio, no es un relator, es un tenor. Es como, viste, escuchar a Plácido Domingo, Carreras, o sea, el tipo cuando relata es un tenor, ¿viste? Víctor Hugo es la ópera. Bueno, Víctor Hugo le permitió al Turco que hiciera el programa desde Río Cuarto y se sumara a la tira en Río Cuarto y él hacía un rato de programa y lo dejaba el Turco conduciendo. Entonces, eso él lo ganó a partir de ser un tipazo, pero básicamente de ser un profesional con toda la letra y un creativo. Viste que siempre los patrones le tienen miedo a los creativos, porque generalmente el creativo es un tipo indomable, que tiene su propio acervo creativo, y bueno, a él se le ocurrían cosas, y Víctor Hugo me parece que aceptó eso también, relegando un poco su ego personal, porque Víctor Hugo tenía una personalidad muy fuerte, pero el Turco me parece que fue su gran debilidad. Digamos, lo cobijó, pero llegó un momento que el Turco empezó a tener vida propia porque se impuso su creatividad. Y eso es lo más importante. ¿Te dio bronca su muerte? Sí, 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 totalmente, totalmente. No puedo creer todavía que no haya podido hablar por radio, que se haya ido sin hablar por radio. Sí, sí, sí. Sí, definitivamente. Aparte, amante de los perros, como yo, viste, charlamos en los viajes de los perros. Él tenía a Luther, que lo amaba más que su vida, y el día que murió realmente fue un golpe terrible. Después vino Brando, al que él paseaba invariablemente todos los días, mañana y tarde, pero su amor por los animales, a veces la llamaba a las chicas o a Gladys y le decía, che, ¿le dieron de comer? El alimento lo dejé, siempre estaba atento a todo, atento a todo. No quería más perro cuando se le murió Luther y yo un día le dije, no, tenés que seguir dándole amor. Si vos le has dado amor al Luther, ¿por qué no se lo vas a dar a otro? Y medio que hablando las chicas con Gladys medio se lo metieron de prepo, ¿viste? Le ganaron también esa pulseada, porque cuando uno se le muere a alguien muy querido, ¿viste? Más una mascota que te dan amor sin pedirte nada, quedás como golpeado y la frase que se te ocurre en primaria es no más perro, no más perro, hasta que se te pasa ese duelo y volvés a incorporar a tu familia, a ese
que parece que fuera una mascota, pero lo tratas como un hijo. Y el turco tenía ese costado también bondadoso hacia los animalitos. Hoy te preguntaba si él se había cansado un poco de los viajes, porque, como decías vos, era el rey del relato televisado. Pero en esos 43 años de carrera, ¿vos crees que hubo cansancio también de tanto viajar o no? Sí, cansancio físico, pero no mental, porque él estaba con sus neuronas como si recién empezara. Realmente cansancio físico, porque yo lo sentía, porque íbamos juntos a retiro y él estaba realmente, a veces nos tocaba transmitir sábado y domingo, entonces nos quedábamos en Buenos Aires y a veces aprovechábamos para ir al teatro o ir al cine juntos o una cena con los chicos de Continental hacia los que él, qué sé yo, Romano o Jorge Agapalo, todos lo querían entrañablemente como el tipazo que era, pero sufría el turco, sufría físicamente y sufría la lejanía de Río Cuarto, por eso quería volver rápido, ¿viste? Él terminaba el partido, nos pasaban a buscar en la cancha y quería volver urgentemente a su Río Cuarto, porque ahí, fíjate vos, no descansaba, porque él apenas llegaba se iba a la radio. A las 8 hacía el programa de radio en Río Cuarto, o sea que llegaba, se pegaba una ducha y seguía haciendo radio, o sea, pero me parece que en ese lugar sentía que sus afectos, sus mimos, la ciudad lo mimaba, sus lugares en la casa, había empezado a pintar, entonces, viste, tenía una serie de actividades que tenían que ver con ese Río Cuarto que lo abrazaba cada vez que llegaba y no lo dejaba viajar el próximo fin de semana. Me parece que eso fue minándolo, pero más físicamente que intelectualmente. Intelectualmente, mira, los últimos partidos que yo recuerdo haber hecho con él era una cosa maravillosa, escucharlo y disfrutarlo, ¿no? Realmente un tipo súper informado que siempre le buscaba la vuelta, porque generalmente hay relatores que no son tan futboleros, entonces simplemente relatan. Entonces vos haces una previa de 1 hora y media, 2 horas y no tienen sustancia porque no han visto fútbol, no se informan. Bueno, son así, simplemente son relatores. Por eso algunos relatores llegan, viste, son a 2 minutos del partido y relatan. Y a veces el comentarista hace toda la previa, ¿no? Bueno, el turco lo que tenía era que era muy informado y vos como comentarista tenías la gran ventaja que él te iba tirando tips de hechos tácticos de ese partido que enriquecían de alguna manera primero tu labor, tu rol, pero después la transmisión se enriquecía con sus ocurrencias, ¿no? A veces tiraba un chiste, una historia, a veces viajabas a la niñez con él, porque somos más o menos contemporáneos, y eso también te producía una alegría, ¿no? A mí me parece que todo eso con él se fue, como se fue con Víctor, ese lenguaje directo, por ahí sarcástico, irónico, ¿me entendés? Pero los dos se llevaron una buena parte de ese lenguaje que hoy no sabemos dónde encontrarlo, ¿no? ¿Y vos te considerás el sucesor de Brizuela? No, no, para nada, para nada. Sería primero una falta de respeto a Víctor y después, yo he tenido la dicha de estar al lado de dos tipos demasiado grosos. Siempre te digo que era como laburar con De Niro y con Pacino, ¿viste? Vos tenías que escucharlos nomás. Y si te daban un bolo para decir solamente buenas noches, listo, ya está, ya está. No, no, para nada, para nada. Aparte, cada partido, día a día, siempre me decía el turco, uno se tiene que preparar para el partido que viene, no para el que estás comentando hoy. Y bueno, hay que tratar de hacer eso, ¿no? Cada vez que se abre el micrófono, tratar de ser ocurrente, tratar de hablar de fútbol, tratar de interpretar las situaciones que se van produciendo adentro de la cancha, pero pensar en el próximo partido, eso te va reenergizando. No, no, sucesión para nada. No, no, uno más. Siempre decimos con los chicos, nosotros salíamos en la foto con Webb y con Víctor, no éramos los principales de la foto, salíamos con ellos nos invitaban a la foto y nos colamos ahí en la foto con ellos, ¿no? Sí. Hace un rato hablaste que Brizuela y Hueve dejaron sus egos de lado y compartían la cabina. ¿Recordás cuando había peleas y duraba ese día y después cuando llegaba la próxima transmisión estaba todo bien? Totalmente, sí, totalmente.
Totalmente, totalmente, totalmente. Por ahí hablaban de política y se trenzaban, porque el turco tenía una raigambre, digamos, socialista y Víctor era muy radical, era hiper radical, entonces por ahí se trenzaban en esos almuerzos, viste, que eran también impagables, ¿no? Porque no solo se hablaba de fútbol, sino que también se hablaba de la vida. Víctor siempre nos decía, cuando lleguen a una cancha, a un estadio, no croniquen el partido propiamente dicho. A lo mejor a la gente le importa más que ustedes la ubiquen en donde están. Entonces, siempre le decía, el periodista se retrata en el paisaje donde está. El paisaje no incluye solamente una cancha de fútbol y 22 tipos, sino el paisaje te tiene que sugerir cosas para meter en la previa o en el post partido, o para rematar un gol o una jugada. Ese paisaje que vos viste de esa ciudad donde llegaste o del lugar del mundo que conociste, y a lo mejor nunca más vas a volver a conocer, eso te tiene que llamar a cargarte de imágenes para esas después darlas a través de la radio, ¿no? Bueno, son pautas de vida periodística que te quedan a fuego, llegar 2 horas antes a la cancha para probar la línea, a ver si anda, y básicamente hablar de lo que más o menos sabes, de lo que no sabes no hablar, definitivamente no hablar, y emitir un concepto siempre con la pelotita, nunca sin la pelotita. A vos no te importa si el jugador sale de jodas, si chupa 3 wikis, en todo caso se está haciendo mal él, pero a vos te importa la relación que tiene adentro de la cancha con la pelota. El resto es la vida privada del jugador. En eso también Víctor y Osvaldo la tenían muy clara. ¿Y qué es lo mejor que te dejó Waldo Güell? El Tuco, su capacidad, su repentización, nunca podía ser relator mirándolo a él relatar, porque tenía esa capacidad de repentización, esa velocidad. Él viajaba por la radio, viste, por los sonidos de la radio, con una velocidad inigualable. Y de Víctor, la capacidad que tenía para de una palabra inventar un editorial. Con una palabra él te hacía un editorial. Con Eh, una palabra él te hacía un editorial. O sea, y eso lo vi más, ¿sabes cuándo, Gustavo? En las épocas peores, cuando él estaba muy enfermo en su departamento, que hacíamos los off-tours desde el departamento de él. Yo llegaba, viste, y él estaba dolorido, pero media hora antes del partido, el tipo agarraba su fibra, tenía un bloque oficio, viste, blanco, y empezaba a garabatear. Hay ideas. Y después cuando prendí el micrófono era una topadora. Entonces, ese Brizuela que vos veías cuando llegabas al otro que estaba en el aire eran 2 personas distintas. El aire de la radio a él le daba energía, le daba vida, le daba posibilidades de sus neuronas para que se activaran rápidamente y entraran en ebullición, ¿no? bueno, Sí, ya sí, por tu modo de hablar, te sentimos que lo tenés permanentemente presente. Para vos, en los cordobeses, totalmente. sigue estando también como si estuvieran en el micrófono en el día de hoy. Sí, pero hay que recordarlos. Yo siempre digo que hay que recordarlos. Siempre hay que recordarlos. Hay que recordarlos, qué sé yo, escribiendo algo en las redes, escribiendo algo en Twitter. Siempre hay que recordarlos para que su recuerdo no sea solo recuerdo, sino que sigamos hablando de ellos, viste, como si estuvieran. Porque si no hablamos, me parece que van a ser solamente recuerdos. Y ellos tienen que ser una parte importante de nuestra vida hasta que un día nosotros también demos las hurras, pero vamos a ser, obviamente, absolutamente intrascendentes al lado de ellos. La trascendencia de ellos me parece a mí que trasciende, valga la redundancia, nuestro tiempo. ¿Eh? O sea, trascendió el tiempo de ellos, pero va a trascender nuestro tiempo y va a seguir estando esa imagen de los dos en una cabina. Y va a ser un manual de radio para todos aquellos que abracen esta pasión que tenemos todos los que hacemos radio. No me refiero al lenguaje radial porque es el lenguaje para mí. El otro no me siento muy bien con la televisión, con el diario, si bien he escrito algunas cosas, pero la radio tiene esa cosa mágica que los otros lenguajes no tienen. Entonces, el recuerdo de ellos tiene que hacerse siempre vivo para que trascienda a través de las generaciones, ¿no? Igualmente te sentiste reconfortado con el homenaje que se hizo a Web en Córdoba, ¿no?
Totalmente, totalmente, sí, sí. Algunos fueron oportunistas y otros fueron sinceros. Prefiero ser sincero y no oportunista. Viste que la política siempre trae esa cosa de no ser reconocido, sino cuando te vas definitivamente. Y me parece que algunos, la mayoría fueron sinceros, otros fueron oportunistas. Bueno, ya les quedará poco a los oportunistas de lo que fueron Huevo y Brizuela y les quedará muchísimo a los que fueron sinceros, ¿no? Y de Brizuela, lo que contaste hace un rato, eh, esto de que te decía que vos analices el fútbol tácticamente y extrañás las charlas, me decías, ¿no? En algún momento. Sí, totalmente. Un día fuimos en tren a La Plata a transmitir estudiantes y talleres. No sé si te lo conté a esto. Y había un periodista, Diego Lucero, que había escrito un libro de lunfardo. Diego Lucero fue el periodista que más mundiales recorrió. Y ese día a La Plata iba a ir Diego Lucero. Y se metió a la cabina Diego, yo no lo conocía, realmente un prócer del periodismo, como si digas, qué sé yo, Osvaldo Redizone o Dante Panzeri, era una cosa así, un ícono del periodismo en todas sus letras. Y ese día entró a la cabina y en algún momento se pusieron a hablar al aire los dos en lunfardo. O sea, Víctor era un tipo muy leído. Él siempre decía, yo no tuve escuela, pero tuve lectura. ¿Mm? Y esa lectura él la internalizó con una capacidad poco frecuente. Él leía de corrido una vez y ya incorporaba eso que había leído, ¿no? Era realmente un manual que no solo hablaba de fútbol, sino que hablaba de la vida, la tenía muy clara, tenía convicciones de vida muy fuertes, muy rigurosas, y entonces me parece que el todo provoca ese impacto que tuvieron los dos en el medio, ¿no? Y esa trascendencia para que quede ese impacto a través de los tiempos. Te noto una persona como respetuosa siempre, pero ¿qué sentís cuando, por ejemplo, a la gente no le conforma ningún relator que esté con la selección argentina en los canales de aire, por ejemplo? Porque me parece que el personaje se ha devorado al periodista, Gustavo. Yo siento que en algunos casos el personaje, no le vamos a poner nombre, pongámosle Pérez, ponele. El personaje Pérez le gana al periodista Pérez. Entonces, lo que vos decís es el manual. Nadie puede decir lo que vos decís, nadie puede pensar lo que vos pensás, nadie puede escribir lo que vos escribís. Entonces, el personaje le va ganando al periodista. Dejas de ser ecuánime, sino que sos un tipo que marca mensajes dirigidos con alguna segunda intención. Por eso lo más sano es hablar del juego, ¿viste? Hablar del fútbol. Pero no subirse en esa ola triunfalista, ni tampoco pegarle a un tipo porque perdió un partido en el suelo, sino en los dos casos analizar el juego, lo que vos viste. Pero a mí me da la sensación de que algunos exfutbolistas también han dejado de ser exfutbolistas y se convierten en personajes. Y bueno, los personajes tienen una serie de acólitos que los siguen por las redes, suman adeptos, y eso es lo más peligroso, porque el personaje te puede dar una opinión y esa opinión compartida por ese grupo que lo sigue y también hacer efecto dominó en otros, ¿no? Entonces, por ahí se mal informa, ¿me entendés? Se deforma un poquito la realidad. Tengo miedo que el sábado, si somos campeones del mundo, Scaloni se transforme en Bielsa. Pero también tengo miedo que si pierde, se transforme en uno de la guía. Es decir, estamos en los dos extremos. Le encontramos virtudes de Scaloni que no tiene, pero a veces también le encontramos defectos que el muchacho, digamos, haga veteado y avanzado. O sea, algunas cosas bien ha hecho, no todas, pero algunas bien ha hecho. Entonces, marquemos las dos, ¿viste? No lo endiosemos ni tampoco como diría Minguito, le hagamos la lápida, ¿no? Bueno, ya que nombraste otra vez la selección, un poco más le quieren hacer un juicio al arquero argentino por haberlo hablado así a los colombianos para que agarren los penales. ¿Qué opinión tenés al respecto?
No, yo creo que eso forma parte de un hecho folclórico, es el recurso que tiene el arquero que está solo en los 7.32 por 2.44, esperando que un tipo lo mate con un pelotazo. O sea, el arquero tiene todas las de perder. Y porque el que remata tiene el gesto técnico del remate. Vos me vas a decir, el arquero tiene el gesto técnico de la tajada, y sí lo tiene, pero tiene menos recursos de ese que va a impactar el balón, digamos, ¿no? Hay una ventaja, ya que entonces el duelo es de mentes, ¿no? Y en ese duelo de mentes me parece que eso también vale porque forma parte de esa relación mínima que vos podés tener con el tipo que te va a pegar. A mí no me gustó el gesto que hizo después, ese gesto que captaron todas las cámaras, ¿viste? Ese gesto hacia Mina me parece de un exceso que no debería tener que ver con un jugador que luce la camiseta argentina. Me parece que ese gesto estuvo de más. Después que vos podés hablar, que vos le podés decir, tirámelo acá que te lo atajo, eso forma parte de ese duelo que vos estableces, insisto, con menos recursos que el que va a patear la pelota. El otro gesto me parece que estuvo absolutamente de más. Sí, sí, sí. El otro gesto estuvo de más y me pareció una falta de respeto. Volviendo a Osvaldo Hueve, ¿cómo se sentía él? Porque alguna vez lo escuché ante tamaño crecimiento de Cadena 3. ¿Estaba cómodo, incómodo en algún momento? Y él cuando Cadena 3 lo busca, se incorporó al equipo y me parece que también él estaba cumpliendo un sueño, porque volvía a encontrarse con muchos de los que habíamos trabajado con él. Y me parece que ese sueño lo hizo que él fuera primero conductor de la tira, director de deportes, y se involucrara definitivamente en el proyecto. Pero me parece que llegó un momento que ya no estuvo cómodo. A lo mejor políticamente la radio tenía una dirección que no era la de él, pero mucho más allá de esto, porque él convivía perfectamente, porque no lo habían contratado para que hablara de política, sino para que relatara partidos. Pero me parece que hubo en un momento determinado un quiebre, ¿no? Un quiebre en momentos políticamente bastante complicados también, y él llegó a un punto que no se sintió cómodo. Me parece que no se sintió cómodo. Creo que esa fue su decisión, ¿no? Definitivamente esa fue su decisión, de dejar Cadena T con un dolor terrible para todos nosotros, porque él era nuestra guía, nuestro faro, ¿no? Pero bueno, como siempre, respetamos su decisión, porque cada decisión que tomaba era después de haberla evaluado profundamente. Yo que lo conocía a él, nunca tomaba una decisión apresurada, sino que esa decisión que finalmente tomaba era fruto de mucha evaluación, de mucha discusión y análisis con su familia. Entonces, había que respetarla y punto. Qué bueno que lo digas porque hubo rumores como que con esto que te decía, que a lo mejor que si él se había cansado de viajar y que a lo mejor en Cadena 3 querían que esté siempre en todas las canchas, y a lo mejor eso él en ese momento de su vida no le quedaba cómodo, entonces fue por esto que estás No, explicando. no, 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 no. No, porque él seguía viajando, es más, te digo, viajaba más cuando estaba en Continental. Así que el viaje lo seguía cansando igual, pero lo compartíamos y eran viajes alegres, no era una tortura para él viajar. Sí era una gran ansiedad volver a Río Cuarto. Y bueno, eso ya lo sabíamos, entonces lo tomábamos también como algo natural. Él necesitaba volver a su lugar en el mundo, y su lugar en el mundo era Río Cuarto. Pero eso pasó cuando él estuvo en Cadena 3, estaba solamente en Cadena 3, me parece, ¿no? Cuando renunció. Claro, sí. Él conducía la tira y los fines de semana relataba los partidos. Sí, Por eso, sí. yo te hablaba de ese momento, cuando él renunció. No tuvo nada que ver esto de viajar, no viajar, era más que nada esto de la No, 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 política. no, 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 no. No. Él me parece que ya que quería un proyecto en la última parte de su historia que tuviera principio y fin en Río Cuarto. Me da la sensación, porque era muy cercano a Sebastián Montañez, que era el dueño de Radio Marado, de FM Marado. La relación con el padre
el Seba, que siempre viajaba con nosotros, era una amistad casi paternal, y el Turco pasó a ser, me parece a mí, el padre que el Seba no tenía. Entonces, ese tipo de relación, sentirse nuevamente contenido por un grupo muy joven que le dio quizá una energía diferente. Él era de desafíos, y me parece que se desafió hasta poner la Maradó en un punto muy, pero muy importante, con relatores y comentaristas que se iban formando y que él de alguna manera apadrinaba. Me pareció un gesto de él en esa parte de su carrera como muy generoso, porque generalmente los tipos que son tan reconocidos o tienen tanta fama, se duermen en los laureles, y el Turco, a contramano de eso, siguió, o sea, ejerció de maestro en esta etapa de la Maradona. Fue un gran gesto de él, un gesto, te diría, docente. Y bueno, y me pareció como un devolverle a generaciones, en este caso de jóvenes, todo lo que él había construido en la relación con monstruos como Víctor Hugo, como el Gordo Muñoz, como el Negro Brizuela. Sí, porque muchos se olvidan por allí, porque lo tiene muy presente Osvaldo con Víctor Hugo, pero también estuvo presente en Oral Deportiva con José María Muñoz. Con el Gordo Muñoz, sí, 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 sí. Sí. Y ahí trabajó su hermano también, y bueno, y Muñoz le dio un espaldarazo absoluto a Osvaldo, y Osvaldo siempre lo recordaba a él dentro de sus afectos. Sí, Yo te sí. quería preguntar si alguna vez, ya que estamos hablando, como que Osvaldo era como el máster en Harvard, dijiste vos, estaba pensando en Sí. algunas cosas que dijiste en la nota, en el relato televisivo. En estos tiempos que estamos, que parece que todo va a ser mediante la televisión, ¿alguna vez tuviste que decirle a algún relator, recordando la web, mirá, tenés que ponerle un poco más de ganas o algo por el estilo, o no te pasó? No, no, porque yo respeto la personalidad periodística de cada uno de los relatores con los cuales relaté. O sea, siempre mi relación con los relatores es de aliento y de apoyo a la personalidad periodística que tienen. Porque si yo cometiera el error de decirles te falta esto, te falta el otro, me pondría en maestro ciruela, que no lo soy. Cada uno de nosotros hace su propia personalidad periodística y va incorporando cosas. Todos los días va incorporando cosas, ¿no? Va incorporando una cosita siempre día tras día. Entonces, si yo le dijera a un relator, sería primero soberbio, y me pondría en un lugar que nunca me quise poner, porque, insisto, respeto la personalidad periodística de cada uno. El Turco era el Turco, el Bocha Urié es el Bocha Urié, Gustavo Vergara es Gustavo Vergara. Entonces, cada uno tiene su personalidad periodística. Entonces, cada uno merece respeto por parte de los que están cerca de ellos, respetando, porque esa personalidad periodística la han hecho ellos de su persona. Entonces, sería como una invasión ponerme a yo, que insisto, sería de mi parte un hecho de soberbia que nunca he tenido. ¿Cómo te sentís? Porque desde llega a través de, por más que estamos a no tantos kilómetros de Córdoba, que en algún momento los cordobeses se sentían algo molesto, pero Cadena 3 tiene varias radios y tratan de estar siempre con los equipos cordobeses, ¿no? Por más que no sean la principal, o ¿por qué no aclarás un poco Sí, el tema? totalmente, totalmente. Totalmente, ¿no? Totalmente. Tratamos de estar con todos los equipos. Inclusive incorporamos a Instituto en este campeonato. Instituto no era transmitido en el campeonato pasado, y ahora lo empezamos a transmitir. O sea, siempre hemos estado, inclusive en primera división. Seguramente vamos a seguir incorporando Independiente y a Racing, algo que no lo hacíamos si no jugaban con River y con Boca. Hacíamos River, Boca, Talleres, Belgrano. Ahora vamos a hacer Instituto, y seguramente, como en el campeonato pasado, incorporamos Independiente y Racing, como para que la grilla tenga esa posibilidad. Bueno, y a través de nuestras repetidoras, los equipos de Santa Fe, los equipos de Mendoza, siguen estando a través de las cadenas, como ha estado el equipo de Rafael, Atlético también.
a través de Rafaela, ¿no? Entonces, cada vez la radio es más grande y cada vez tiene que incluir mayores desafíos, le tenés que dar cada vez más a la gente a través de los diferentes sistemas, y como la radio tiene varias frecuencias, entonces hoy te das el lujo de hacer, qué sé yo, talleres veganos por Radio 3, por la FM y por la web de Radio Popular, que también tiene un impacto hacia un grupo etario bastante fuerte, ¿no? Entonces vas sumando, vas diversificando las posibilidades de repetir ese evento que estás poniendo al aire a través de muchas repetidoras, ¿no? Y así vas captando ese público que a veces se va renovando, ¿no? Se va haciendo distinto, diferente. ¿Y vos en qué momento de tu carrera como periodista te sentís? No, yo me siento vivo, ¿viste? Vivo, eso es lo más importante. Sentirse vivo. En esta pandemia aprendí a editar y a grabar notas. Algo que lo hacía, ¿viste? El productor siempre. Bueno, en esto de estar en la casa hubo que generarse todos los días en la tira una posibilidad de hacer cosas. Y aparte, cuando grabás y editas, estás en movimiento, ¿viste? No te quedas quieto, no te quedas... y bueno, como yo soy un tipo muy activo, aprendí eso. Me lo enseñó Huguito Lombardi, el relator que tenemos en Mendoza, y a partir de ahí ahora edito y grabo y me fascina hacerlo. Entonces incorporé algo más a mi conocimiento que creía que por mi edad iba a ser imposible estar más cerca de la tecnología. Viste que los que tenemos más de 60 le huimos un poquito a la tecnología. Bueno, yo me amigué con ella y pude incorporar esto de grabar y editar, ¿no? Bueno, para los que vean esta nota por primera vez y no conocen, recordemos que sos ingeniero y que te presentaste ante Brizuela. ¿Podés recordar esa anécdota? Ingeniero agrónomo, sí, ingeniero agrónomo. Ingeniero agrónomo, me presenté a Víctor un día, le dije que quería ser periodista y me dijo, pibe, pero usted estudió, sí, soy ingeniero agrónomo, no, dedíquese a eso, con esto no va a ganar mucho dinero, en cambio con lo otro sí, bueno, listo. No le hice demasiado caso, seguí yendo por mi sueño y bueno, hoy te puedo llegar a decir que estoy haciendo lo que siempre quise ser, que fue periodista deportivo, ¿eh? Jugando en la mesa esa del comedor con indiecitos y arcos hechos ¿viste? El trapo para pasarle a los platos y tres maderitas clavaditas para que fueran los arcos, ¿no? Bueno, esos fueron mis comienzos y bueno, siempre quise ser lo que soy, así que soy un tipo feliz en ese sentido, ¿no? De hacer lo que siempre quise hacer. Víctor y Osvaldo te enseñaron quizás como una raíz de cómo hacer de grupos humildes en cuanto a todos los periodistas deportivos que haya en la radio o no. Sí, sí, porque ellos nos protegían, nos cobijaban y nos enseñaban. A veces había días que no te enseñaban hablando, te enseñaban con acciones. Y a partir de esas acciones que vos visualizabas, bueno, vos después esas mismas acciones las ponías en práctica o las pones en práctica ahora. Mira, de Víctor siempre me decía, cortito, pibe, cortito. No hago un comentario tan largo, porque la gente tiene que tener ganas de volver a escucharlo. No la haga tan larga porque la gente tiene que tener ganas de volver a escucharlo. Entonces, cuando fui docente del Deportac, siempre le digo a los chicos, no más de 3 minutos por radio, no más de 3 minutos, porque si no, el tipo que te está escuchando cambia el diario. Pegale al tipo una cachetada, metafóricamente hablando, con ese mensaje rápido que tiene muchos elementos de titulaje, de final, y en el medio metele lo táctico, pero dale poquito, no le des tanto, porque si le das mucho empezás a redundar, no podés cerrar la idea y el tipo que te está escuchando se aburre. Víctor siempre me dijo, toco y me voy, pibe, toco y me voy. Viste, como que la gente tenía que tener ganas de volver a escuchar. Y esas son máximas que te quedan durante toda la vida. Eso hace, gusta que esta te trabaje a 1000, te trabaje a 1000. Bueno, pero eso también se trata de, cuando vos prendés el micrófono, esta te tiene que laburar a 1000 para ir elaborando ideas
a partir de lo que es la radio, que es un fenómeno dinámico, ¿no? Dinámico, es una cosa, ¿viste? El chasquido de dedos, siempre Víctor nos decía, la radio es esto, pibe, el chasquido de dedos. Ese chasquido de dedos hace que vos estés muy vivo con tus neuronas, entonces ese mensaje sale rápido y cada vez lo haces más efectivo y cada vez contiene a lo mejor menos cantidad de ideas, pero más sugerentes. De eso se trata el desafío. Para mí, el desafío radial, no voy a renegar de aquellos tipos que hacen un comentario extenso. Para mí digamos, la síntesis de comentario hace que el que te escucha te quiera volver a escuchar. Bueno, ya para la parte final, dos o tres temas. Me dijiste que estabas en tu casa, trabajando, editando, y alguna vez también que escuchabas a colegas en Sí, programas radiales. sí, Uno a veces como periodista, por ahí, sí, siempre los escucho. Sí, sí. dijiste que a lo mejor no eras quien para a otros relatores de decirle que tengan más pasión o qué, pero a veces comentás con tu familia o con otros colegas si se abusa, por ejemplo, yo aquí en Santa Fe veo o escucho medios nacionales que se abusa de los recuerdos de aniversarios de goles de la selección argentina y que a veces pueden aburrir al oyente o televidente. ¿Cómo lo vas viviendo todo eso? Por ejemplo, las notas que la pasan 3 o 4 veces Quizá, del quizá, sábado. quizá, Sí, quizá el aniversario sea siempre el mismo, porque vos no podés obviar el aniversario del gol de Maradona a los ingleses. Suponete que te diga eso. O la paloma de Poi, ¿entendés? O algún ascenso de Unión o de Colón. O lo que ha significado el Pulga Rodríguez en Colón. Pero digamos, si vos, año tras año, con las mismas fechas, con los mismos aniversarios, le buscás una vuelta de rosca, va a ser la misma fecha, repetida, yo coincido con vos, pero hay que salir de la monotonía de la fecha. O sea, si vos salís de esa cosa monótona, que haces porque hay que hacerlo, o sea, si vos mentalmente decís, bueno, este año vamos a hacer algo distinto con el gol de Maradona, ¿qué te parece? Hagamos algo distinto. No sé, vamos a hablar a lo mejor te estoy hablando en lo máximo, vamos a hablar con uno de los defensores ingleses que sintió como Diego lo limpiaba, ponele, qué sé yo, o vamos a hablar con el árbitro de ese partido, a ver qué sintió cuando Diego empezó gambeteando, vamos a hacer algo distinto, vamos a hacer algo distinto, ¿entendés? O sea, si uno le va buscando la vuelta de rosca, porque si no siempre yo coincido con vos, terminás en la misma nota. Lo volvés a llamar al mismo protagonista a la misma hora, todos los años, para que te cuente lo mismo. Entonces no tiene sorpresa. Nosotros siempre decimos que la radio se renueva. Y la gente no se va a acordar que el año pasado vos le hiciste la nota a Pérez y este año se la volvés a hacer. No se va a acordar la gente. Porque ya está, ya pasó. La radio es una cosa tan fugaz el lenguaje que vos no sabés ni qué dijeron hace 2 minutos. Entonces la radio, a veces para el tipo que la tiene en la casa prendida, es un ruido porque el tipo, viste, está solamente escuchando, cuando se acerca y va oyendo, se mete en la radio. Entonces, si vos le das una vuelta de rosca, si no le podés dar una vuelta de rosca, yo no lo haría, yo lo mencionaría simplemente, para no caer de nuevo en lo mismo, ¿entendés? y Para no el, volver a hacerle la enésima nota a Pérez en el transcurso de 5 años, ¿me entendés? Porque ya vos mismo no tenés recursos para preguntarle a Pérez, pues ya le preguntás de todo. Entonces hay que buscar por otro lado. Y si no, no hacerlo. Si no, simplemente mencionarlo. y te estaba diciendo también el Para respeto que hay eso, que para tener. eso tenés que tener un gran productor. Para eso tenés, para eso tenés que tener un gran productor. Para que lo tuyo sea mucho aire y esa elaboración la compartas con un productor. Tiene que ser un productor joven, con ganas, y no uno ya que ha vivido mucho tiempo y que no se sorprenda para hacer cosas diferentes. Entonces, el productor a lo mejor que tiene voracidad por hacer cosas, te planteará qué cosas quiere hacer y vos le dirás por qué camino hay que andar, ¿no? Y el respeto al oyente también, porque también semanas normales se repiten las conferencias de prensa durante sábado, domingo, hasta lunes a la noche, cuando quizá un partido fue un viernes. Me parece que hasta es abusivo eso.
Yo encuentro, por ejemplo, en la conferencia de prensa de Scaloni poco juego, hay poco fútbol. Hay poca cosa preguntada puntualmente acerca de un movimiento que vos observaste en la cancha. Son todas preguntas generales a las cuales el técnico contesta con generalidad. Entonces yo no sé cuál es el sustento que podemos poner del técnico de la selección hablando del funcionamiento del equipo, porque nunca lo hace. Y eso me preocupa, ¿me entendés? Pero también me preocupa que las preguntas que tengan que ver con hechos posicionales, tácticos, técnicos, tampoco existan. Tampoco existan. Entonces también hagamos nosotros el mea culpa. Está bien, es todo virtual, es todo por Zoom, pero vos podés mandar una pregunta que tenga que ver con lo posicional. ¿Me entendés? ¿Gusta? Porque eso también hace que el que escucha diga, uy, mira vos, eso no me lo había planteado nunca yo. Suponete anoche que le pregunten a Scaloni, ¿usted cómo pensó que había que marcarlo a Díaz? ¿Y por qué no pudieron marcarlo entre Molina y De Paul? Eso es fútbol puro. Vos no lo estás ofendiendo al tipo. Le estás diciendo, ¿por qué ganó tanto Díaz por ese sector? Simplemente eso. ¿Por qué no acertaron en la marca? ¿Cómo pensaba usted marcarlo? Porque no se dio. O sea, porque vos también no podés preguntar, digamos, light. Tenés que preguntar y tenés que meter un poquito de opinión también en lo que La, preguntas. la Pero radio, no lo veo eso. Lamentablemente, todas las conferencias de prensa de Scaloni, si yo pusiera la primera a la última, dirían lo mismo. sí, yo te decía también que conferencias hasta de clubes, en los programas periodísticos la repiten viernes, sábado, domingo, lunes y que a veces hasta se cansa un poco al oyente. Claro, Eh, ¿Vos crees que la radio en sí pero como... aparte que no. sí, te escucho. ¿Vos crees que la radio en sí va a seguir existiendo? No, ¿Vos crees que la radio en sí va a seguir sí, sigue existiendo? existiendo. Sigue Eh, por- existiendo, sigue mandando. Sí, Porque dicen que los celulares se va a dejar sí, inclusive hasta totalmente. de poner Totalmente. Para mí frecuencia manda, sí. modulada. No, para mí la radio va a seguir existiendo. Sí. Sí, totalmente. Yo creo que sigue mandando, sigue reinando. Porque es mucho más el lenguaje que sugerente que el lenguaje explícito. No hay tanta creatividad. Yo no veo tanta creatividad en aquellos que narran un partido que lo comentan. Ahora está la otra, ¿viste? Que cada uno tiene 1000 datos. Entonces en el minuto 89 te dicen que el primo de Maguire va a un colegio donde va el nieto de Harry Kane, ¿viste? Y me parece que hay que hablar un poco más del juego. A mí me parece, ¿viste? Podés tener algún datito por ahí para adornar el partido, pero sigo creyendo que hay que hablar del juego, que hay que hablar más del juego totalmente. Sí. Que hay una sobreabundancia de datos que obviamente tienen los relatores o a veces los comentaristas para zafar de esos espacios muertos si un partido es un plomazo. Pero me parece que hay una superabundancia de datos que quedan ahí, que quedan en el partido, porque si vos le preguntás a la gente después de que miró el partido, ¿qué cantidad de datos retuvo? Y yo te diría que un 1%, ¿no? No hay más de eso, no hay más de eso. La última, Gustavo, y agradeciéndote. ¿Te hubiera gustado despedirte de otra forma de Osvaldo Weber? ¿Tuviste oportunidad anteriormente de decirle que lo admirabas? ¿Cómo fue? Siempre le decía que era un crack. En cada almuerzo que teníamos en Buenos Aires, siempre le decía eso, que lo admiraba profundamente, que tenía esa capacidad de repentización que nadie tenía. Siempre se lo decía y siempre lo trataba no de adular, sino de decirle lo que yo sentía estando al lado de él en una cabina. Eso nunca me faltó decírselo, gracias a Dios, ¿no? Uno siempre, qué sé yo, tiene que tratar de decirle al tipo que lo quiere, ¿viste? Y bueno, con el turco teníamos esa relación tan especial para mí que me acompañó tantos años, ¿no? Y eso es lo que recuerdo de él, pero insisto, lo sigo viendo como un tipo que sigue de alguna manera entre nosotros, al menos los que siempre lo tuvimos muy cerca en el sentimiento. Y bueno, ya que lo nombraste tanto en la nota, de Víctor, ¿te pudiste despedir bien en su momento?
Sí, de Víctor estuve hasta el último momento ahí en su departamento, inclusive cuando Víctor va a Uruguay a hacer el partido de la selección, que es el último partido que hace, él no quería viajar, pero hubo algo, es una fuerza interna que lo decidió a viajar. Para mí que él sabía que ese era su último partido. Y fíjate vos, hasta en ese último partido acertó. Cuando dijo va a buscar a Volati el gol y Volati hizo el gol. Hasta en ese último acto, Víctor siguió profetizando lo que venía, porque cuando él decía se va a venir el gol, se venía. Y ese que fue su último partido también marcó su evidencia, ¿viste? Su cicatriz indeleble, con esa premonición que se cumplió porque Volati marcó el gol. Te agradezco mucho por la nota, muy amable. No, siempre es un placer hablar con vos, Gustavito, y te felicito por por todo lo activo que sos, generando ideas, posibilidades en el grupo, también teniendo ideas nuevas, yendo de acá para allá. Por eso te felicito básicamente por eso, porque sos un tipo, primero un gran profesional y después un tipo muy activo que siempre le busca la vuelta a esto que parece estar todo inventado, pero a veces no está todo inventado. Hay que seguirse aproximando para que esta cosa de comunicación nos sorprenda día tras día. Por eso te felicito también y de una manera te admiro porque te veo siempre que estás con algo diferente, con algo distinto y eso también me parece que mentalmente a uno le va regenerando las ideas, ¿no? Así que para mí ha sido un gustazo y siempre quedo a tu disposición, amigo. Placer enorme, gracias.